las mariposas monarca ocuparon más de 6 hectáreas durante su última hibernación en México luego de viajar desde Estados Unidos y Canadá, lo que representa un aumento del 144% en comparación con 2018, informó la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, CONAMP. Sin embargo, tanto el gobierno de México como activistas reconocieron que el de la monarca aún es fenómeno migratorio en peligro. Hemos alcanzado la meta de 6 hectáreas ocupadas, dijo Andreu Rodes, responsable de la CONAMP. La mariposa monarca recorre cada año hasta 4.500 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para establecer sus colonias en los bosques templados de oyamel y pino en el centro-oeste de México, pero la población de esta especie ha decaído drásticamente por el uso de insecticidas, la deforestación y el cambio climático. En 2014, Canadá, Estados Unidos y México establecieron un programa para conservar la especie, y un comité científico definió que 6 hectáreas era la superficie adecuada para una población viable en Norteamérica. Durante el periodo de hibernación 2018-2019, las mariposas color ocre con venas negras y manchas blancas se establecieron en 14 colonias que ocuparon un total de 6 hectáreas de los estados de México y Michoacán, según científicos y activistas de la organización ambientalista World Wildlife Fund, WWF. Estas cifras contrastan con las 2,4 hectáreas ocupadas durante la hibernación 2017-2018, y son las más alentadoras desde 2006-2007, cuando el área forestal que empleó este lepidóptero fue de 6,8 hectáreas. La mayor densidad se debe a que durante la primavera pasada, las monarcas que regresaron a Texas concentraron la puesta de los huevecillos en el centro del estado, donde las pupas y las larvas se desarrollaron favorablemente, dando lugar a la primera generación de mariposas de Estados Unidos, subrayó Jorge Ricards, director de WWF México. También se sembraron algodoncillos en Estados Unidos, las plantas de las que se alimentan las larvas, y en México se detuvo la tala en los bosques y se establecieron jardines con flores para alimentar a las mariposas con néctar. La batalla no está ganada, esto es un llamado a no bajar la guardia, subrayó Ricards. Las mariposas viajan para pasar el invierno en México. 10. Video. Semarnat, la población de la mariposa monarca fluctúa, por lo que su recuperación solo podrá confirmarse a largo plazo. En el periodo de hibernación 2013-2014, las mariposas ocuparon 0,6 hectáreas, contra el pico de 18,1 hectáreas en el periodo 1996-1997. La mariposa monarca no está amenazada como especie pues se distribuye en varios países del mundo, pero la población migratoria de Norteamérica sí lo está, explicó Ricards. La superficie forestal ocupada por las mariposas es un indicador indirecto de la cantidad de individuos que llegan a México. Con información de AFP.